Bien, ¿qué tal, colegas? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el editor de ecuaciones de Word. Este es el que viene incluido en la versión Office 365. Y bueno, ¿esa herramienta para qué nos sirve? Pues más que nada para hacer trabajos presentables en los cuales se nos requiera escribir alguna ecuación matemática o expresión matemática. Sí, si muchas veces queremos escribir operaciones simplemente desde el editor de texto, muchas veces lo que hacemos es escribir, por ejemplo, 2x más y. Como pueden ver, el estilo que usa Word para escribir esa expresión no se ve, la verdad, estético como para presentar un trabajo en el cual se requieran de expresiones matemáticas claras. Fácilmente se puede presentar o puede prestarse a confusión ese tipo de expresiones, como el que se harían si únicamente utilizamos el editor de texto de Word. Entonces, para eso existe esa herramienta de el editor de ecuaciones. Ok, ¿cómo llegamos a esa herramienta? En la parte superior tenemos que ir a donde dice insertar, y ahí nos despliega otra sección de tareas. Vamos a donde dice símbolos, damos clic y damos clic en ecuación, en el símbolo de pi. Ok, como pueden ver, nos aparece un recuadro que es ahí donde se tiene que escribir la ecuación. Si nosotros nos vamos afuera, el cuadro queda ahí para que uno pueda escribir la ecuación. Uno puede borrar normal, como cuando borra uno un texto, ya desapareció. Entonces, si lo volvemos a insertar, aparece nuevamente. Okay, entonces en la parte de arriba aparecen las tareas que nosotros podemos realizar con ese editor de ecuaciones. Okay, tenemos algunas ecuaciones ya preestablecidas que probablemente nos puedan servir. Tenemos la entrada de lápices de ecuaciones. Esa entrada de lápiz de ecuaciones sirve para que nosotros podamos escribir la ecuación a mano, en el caso de que tengan alguna tableta electrónica. Y entonces el control de entrada matemática te va haciendo una predicción, por así decirlo, de qué es lo que está uno ingresando. El problema es que muchas veces contiene errores, entonces hay que ir buscando la forma de que lo reconozca de manera adecuada. Una solución para esto es darle clic derecho sobre la letra que se escribió. Vemos cómo se selecciona, entonces nos aparece una subventana en la cual vienen unas propuestas de cuáles podrían ser esa letra que en dado caso haya interpretado mal Word. Entonces, si queremos cambiarla, a lo mejor no era una Y, sino era una new. Entonces damos clic y la cambia de acuerdo a la selección que nosotros hagamos. Vemos como una parte superior va cambiando. Entonces es una buena herramienta para a lo mejor agilizar el proceso de editor de ecuaciones. Acá tenemos en la parte inferior las herramientas que nos sirven para escribir la ecuación, ya sea que queramos borrarlo por trazo o seleccionar únicamente cierta parte de la ecuación. Le damos a insertar y nos aparece la ecuación en nuestro recuadro del editor de ecuaciones. Okay, entonces esa es una forma. Si seguimos viendo las herramientas, tenemos herramientas para convertir el texto, es decir, aquí lo estamos viendo de manera matemática. Si nosotros lo queremos ver de manera lineal, que sería como si fuera un texto, en este caso se mantiene igual porque no tiene ningún tipo de
exponentes ni algún otro elemento matemático. Pusimos una raíz cuadrada. Si la queremos convertir a lineal, vemos cómo aparece ya como si fuera básicamente un texto. Acá le podemos cambiar el tipo de letra, ya la cambió más al tipo de letra del editor de texto. ¿Okay? Entonces si lo desactivamos vuelve a aparecer en el tipo de letra del editor y volvemos a seleccionar profesional para que lo convierta a expresión matemática. Okay, entonces, si seguimos avanzando, tenemos la parte de símbolos que nos van a servir para algunas expresiones. Tenemos infinito, mayor que, menor que, algunas letras griegas, puntos suspensivos. Si seguimos avanzando, entramos a la parte de, o la sección de estructuras, que es la que nos va a dar los espacios para realizar nuestra operación o escribir nuestra expresión matemática. Okay, entonces tenemos la parte de fracciones, nos despliega un submenú de tipos de presentaciones de fracciones. Y nos dice si la queremos apilada, sesgada o lineal. Okay, entonces nos aparecen recuadros. En cada recuadro es donde vamos a ir agregando los valores que queramos para nuestra expresión. También tenemos la parte de índices, ya sean exponentes o subíndices. Y lo queremos de la izquierda o la derecha, queremos subíndices o exponentes. Ven cómo aparecen los recuadros. Entonces en cada recuadro es donde hay que poner los exponentes o los valores, no más que nada los valores. Lo mismo para cada elemento de las estructuras. Como pueden ver aquí ya no nos aparece en la ventana de editor de ecuaciones. Entonces nos vamos acá en la parte superior donde dice diseño y nos vuelve a aparecer nuestra barra de tareas. ¿Okay? Como pueden ver, tenemos matrices, tenemos para escribir límites, logaritmos, sumatorias, corchetes, funciones trigonométricas, para escribir algunos acentos y nuestros operadores. Que realmente es un editor bastante sencillo. A veces se vuelve un poco tedioso estar escribiendo las ecuaciones, pero cuando va agarrando uno práctica se vuelve bastante fácil. Entonces, por ejemplo, si queremos escribir una suma, pues únicamente lo que tenemos que hacer es X más Y con el teclado igual a C. Okay. Si queremos escribir resta, pues en lugar de suma ponemos el símbolo de resta, todo con el teclado. Si queremos denotar producto, ya sea que no le pongamos ningún símbolo o le podemos poner el símbolo de asterisco. Hacemos una expresión de raíz cúbica, entonces nos tenemos que ir a la parte de radical. Aquí ya tenemos restablecida una de raíz cúbica. Vamos a suponer que no lo tenemos. Seleccionamos radical con un índice, ponemos el 3
y ya sea que encerremos entre paréntesis nuestro término de adentro o que se lo quitemos, no hay ningún problema. Ok, vamos a hacer una integral. Ponemos ahora un exponente. Bien, como pueden ver, el estilo de letra que da lectura de ecuaciones es bastante profesional, da una buena vista a nuestros trabajos. Ahora, hay una forma, digamos, un poco más rápida para realizar las ecuaciones, que es utilizando algunos comandos, ¿sí? Entonces empecemos saliéndonos del editor de ecuaciones. Ya no estamos en el editor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tecleamos Alt, van a ver que aparecen letras en cada una de las secciones de la barra de tarea. Entonces oprimimos B, que es la de insertar, con el teclado nos despliega nuestra ventana. Ahora nos aparece que para símbolos es ZS, entonces tecleamos ZS. Para ecuaciones es E2, tecleamos E2. Ya nos desplegó una ventana de las ecuaciones predeterminadas y hasta abajo dice insertar nueva ecuación, más ecuaciones y entrada de lápiz de ecuación. Entonces damos sí, que es la de insertar nueva ecuación, todo desde el comando del teclado, y nos aparece nuestra ventana para escribir nuestra expresión. Ahora, no todas las estructuras las podemos escribir con el teclado. Entonces, ¿cuáles sí podemos hacer? Fracciones e índices, corchetes, funciones trigonométricas, las podemos escribir con el teclado, al igual que los símbolos. ¿Okay? Entonces, si queremos fracción, pues únicamente tenemos que utilizar la diagonal. Y automáticamente nos lo expresa en forma de fracción. Si queremos expresiones un poco a lo mejor más complejas, tendríamos que utilizar paréntesis. En este caso voy a elevarla al cuadrado. Para elevar al cuadrado tecleamos cono o gorro y apareció el conito. Ahora tecleamos el exponente que nosotros deseamos. Ok, tenemos x más y al cubo, pero nosotros la queremos en una expresión racional, entonces utilizamos diagonal, abrimos paréntesis, decimos x al cuadrado más x menos 1, cerramos paréntesis y damos espacio, y ahora podemos ver que automáticamente ya nos cambió la expresión a forma de fracción. Y podemos ver también que incluso quitó los paréntesis del denominador. Los del denominador los mantuvo porque lo tenemos elevado al cubo. Ok, entonces, por ejemplo, para poner coseno, sin tener que ir para la sección de estructuras, escribimos coseno, escribimos cos, damos espacio y nos aparece el recuadro para poner nuestro ángulo. Entonces, coseno de 45. Aquí es importante que ya una vez que pongamos lo que nosotros queramos en nuestro recuadro, en cualquier recuadro, nosotros movamos o nos desplazamos con el teclado hacia la derecha. Como pueden ver, desaparece
el resultado azul. Quiere decir que ya no estamos, o para el editor de ecuaciones, lo que escribamos ya no pertenece al coseno. Entonces ahí lo que nosotros escribamos ya no va a pertenecer directamente al coseno. Escribimos tan, damos espacio y nos aparece el recuadro para colocar nuestro ángulo. Ok, si en este momento damos espacio, lo que va a pasar es que queda resaltado ese espacio con azul. Quiere decir que para el editor lo que uno escriba va a quedar dentro de ese rectángulo. Entonces si nosotros queremos luego, si nos equivocamos, si queremos borrar, entonces va a ser un poco más complicado, porque probablemente tengamos que borrar todo el recuadro azul. Entonces lo más conveniente es desplazarnos hacia la derecha para continuar escribiendo. Si queremos escribir subíndices, lo que hacemos es escribir nuestro término, en este caso entre paréntesis, escribimos guión bajo y escribimos el subíndice que nosotros deseamos y automáticamente aparece nuestro subíndice. Si nosotros queremos escribir símbolos, podemos tomar como guía esta ventana de símbolos. Si nosotros únicamente colocamos el puntero del mouse sobre un símbolo, podemos ver que nos aparece el nombre del símbolo, en este caso por tanto, y entre paréntesis ponen diagonal invertida therefore. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos decir, por ejemplo, aquí nos aparece que es sigma y entre paréntesis nos dice diagonal invertida sigma. Ok, entonces ponemos diagonal invertida sigma, ya nos aparece directamente el símbolo. Eso nos ayuda en que no tenemos que estar, cuando tenemos que escribir muchos símbolos, no tenemos que estar yéndonos a cada rato a la ventana de símbolos para estar colocándolo manualmente. Lo más fácil es aprenderse los comandos, y entonces se facilita mucho el escribirlo directamente desde el teclado, ya no hay que estarlo seleccionando con el mouse. Otra recomendación que yo les puedo hacer es colocar primero las estructuras que van a utilizar. Por ejemplo, si van a hacer raíces, y dentro de esas raíces a lo mejor hay fracciones, y dentro de esa fracción hay algún otro operador, o sea, a lo mejor hay otra raíz. Sí, lo más conveniente es que se vayan colocando primero las estructuras, y luego de que se colocan las estructuras, ir colocando los valores. Entonces de esta manera se va a agilizar mucho el ir introduciendo valores, o el ir realizando la expresión matemática que se desee. Bueno, entonces espero que les haya servido este pequeño tutorial. Les recomiendo que entren a Word, porque realmente aprende uno más explorando la herramienta. Entren a la parte de insertar de editor de ecuaciones y empiecen a practicar con cada una de las opciones que cuentan. Así vamos a ir agarrando un poco más de práctica, y te aseguro que tus trabajos se van a ver mucho más presentables. Bueno, me despido y espero que nos estemos viendo nuevamente.
Hasta luego.